¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Belén Delgado. ¿Quién más está? Escobar Pérez. Bravo García. ¿Quién me dijo? Escobar Pérez, por favor. Escobar Pérez. Ajá, hasta abajo, hasta abajo. Ah, perdón. Oye, qué milagro, mano. Con ¿Por qué? razón ¿Por ya qué? dije. Pues es que me faltas mucho. O te Mm, tengo aquí. No, profe. Tengo gritando que a ver si ya llegas, si no. Pero bueno, ya estamos aquí, qué bueno. ¿Quién más estará por ahí? Pérez Velázquez, ¿Y profesor. qué tal? Sí, ¿quién? Perdón. Pérez Sí, Velázquez. Jorge Alemán, Pérez maestro. Velázquez. Pérez Velázquez, sí. Sí. Romero Rivera, profe. Romero Rivera. Sí, por ahí, ¿quién más está? Porque no puedo pasar aquí lista fácilmente. Jorge Alemán ya está. Ok, gracias. Sí, ¿quién, perdón? Valdés y Yescas. Valdés Illescas. Sí, maestro. Otra vez, no, espérate, ¿cuál es? Otra vez, discúlpame, ¿tu apellido cuál es? Valdés y Yescas. No te tengo anotado aquí. ¿De qué grupo eres? El 7, maestro. Ah. ¿Tu primer apellido es Valdés? Sí, con V. Y aquí te tengo. A ver, ¿cuál es el problema contigo? Deja ver. No, nada, no hay nada, entonces. No, está bien, ahora sí, perdóname. ¿Quién más por ahí? Salgado, Sí, Salgado ya está. Morales. Salgado Ok, Morales. gracias. Velázquez Ortiz, ¿se encuentra o no? Villagrán. Zarco. Profe, que si puede sacar a los otros compañeros. ¿Qué faltan? Digo, ¿dónde están? Sí, perdón, pues estaba yo, ya, ahora sí. A ver, López González, ¿quién más? Presente, profesor. Sí, ¿quién González más se unió? Zulbarán. ¿Cómo? González Zulbarán. González Zulbarán, sí, ¿quién más? Aguilar Madrigal. Aguilar Madrigal, sí, adelante. Ramírez ¿quién más? Arvides. Ramírez, ajá, sí, ¿quién más por ahí? Alameda López. Alameda López, sí. Alba Torres no está por ahí. Abundis o Aguilar Bautista. Alba Torres, Bautista Sosa, Castillo Pérez. Castillo Pérez presente. Ok. Bien. Dorantes Solís. Tiene problemas con su internet, maestro Durante Solís. Ok. Espinosa Valladolid. Presente. Esteves Pérez. Sí, ahí te ve. Esteves Pérez, adelante. Fernández Varona. Presente, profe. Esteves Pérez. Bien. Fernández Varona. No. Macías Alba. Estoy, profe. Macías Alba. ¿Y quién es ahorita? Bautista Sosa. Bautista Sosa se unió ahorita. ¿Quién más estará? Somos 22, ya están más. ¿Quién, perdón? Bautista, sí. Guzmán Bautista. Guzmán Bautista. Ahora sí, muy bien, ya, perdón. ¿Quién más estará por ahí? Es 1, 2, 3, 6, 7, 8. 8, sí.
A ver, ¿quién más? Bueno, les decía, les envié por ahí, creo que son 3 correos. Hay alguien que los haya ya visto, porque creo que no les doy ni tiempo de verlos. Pero bueno. Sí. A ver, déjenme ver. Tengo aquí. Les envié 3 correos por ahí. ¿Me pueden decir si lo recibieron? Sí, profesor. Bueno, les envié 3 correos. Creo que el primero que les envié, creo ya habérselos enviado antes. Si me pueden decir si así es o no, porque es del libro, de un librito de manual de Philips, de allá antiguo, que está un poco ya viejito, está muy arrugada las hojas, pero me parece muy buen libro. Y entonces aquí viene sobre el transistor efecto de campo. Les doy el índice para que ustedes tengan una idea de lo que contiene este manual de Philips, donde habla precisamente del transistor efecto de campo con unión y también del transistor efecto de campo de compuerta aislada. Entonces vienen aplicaciones. El índice, ven ustedes que está el 1, 2, 3, 4, 5 temas dividido en 5. Y entonces la parte 4 es la que viene aquí anotada, capítulo 4, para que ustedes vean en el primer correo, entonces aparece precisamente lo que se llama el punto 4.1, lo que se llama voltaje de oclusión, dice pinch off, es cierre, lo pueden traducir como cierre. Y entonces dice que el voltaje de oclusión es el voltaje que van a leer ustedes, ¿sí? Entre compuerta, entre drenaje y fuente, cuando aplican ustedes un potencial en el cual ya no circula corriente. Ese es desde el punto de vista teórico, pero dice aquí que nunca va a haber un cero corriente, siempre va a existir un valor. Entonces, aquí entre drenaje y fuente, cuando circule un microamper, el voltaje que hay que aplicar a la compuerta es precisamente el voltaje de oclusión. Entonces, aquí en el punto 4, el primer punto, que es la figura 22, nos está indicando cómo calcular el voltaje de oclusión. Es el potencial que hay que aplicar en la compuerta para que nos dé una corriente de 1 microamper, dado que efectivamente nunca se llega a cero. Pero bueno, en la figura número 23 es para medir precisamente la corriente de cortocircuito, ¿sí? Y con la compuerta aterrizada o con compuerta fuente. Entonces, esa corriente será la IDSS, es el segundo parámetro del transistor JFET. Bueno, entonces este es el capítulo 4. Antes del capítulo 4 está el 3. Debía estar desordenado. Discúlpenme que quedó desordenado aquí. Pero bueno. Déjenme ver. Aquí quedó. Quedó desordenado. Esta es la página 34.
36, 37. No, está bien. Seguimos con la 34. En la página 36, 37 es revivir lo que ya creo que les dije la vez pasada, el punto Z. Este transistor existe un punto de polarización, el cual es insensible a la temperatura. Ese es el punto que le llaman punto Z. En la figura número 24 aparece indicado el punto Z y estaba puesto a diferentes temperaturas, a 25, a 0 y a menos 25 grados centígrados. Y se ve que hay un punto el cual no cambia a pesar de que cambie la temperatura. Ese punto es el punto Z y es el punto de estabilidad en temperatura. Profe, ¿Sí? hay unos compañeros que dicen que si le hace el favor de dejarlos pasar. Ah, parece sí, que lo sí, sacaron. claro, claro. Es que aquí se me tapó déjenme ver. Andrea Zarco, ahí está. ¿Quién más se unió ahorita, por favor? Aguilar Bautista, profe. Aguilar, Bautista, sí, ¿quién más? Yo ya estaba, profe, Abundis, nada más que Alegría. me sacó. Escobar Pérez. Sí. ¿Cómo? Escobar Pérez, nada más que me sacó. Está bien. ¿Quién Alba más? Torres. Alba Torres. Ok, sí, ¿quién más por ahí? Abundis, Alegría, profe. Abundis, sí, me faltabas. ¿Quién más? Ya está aquí. Ríos Ramos. Ríos. Sí. Ríos Ramos. Sí, ya te había dado de alta. Ríos Ramos, Arturo. Sí. Nada más me falta aquí Moreno Calzada. No se unió ahorita. O Velázquez Ortiz. Velázquez Ortiz, Vi- presente, profe. Adelante. Villagrán. Villagrán está por ahí, ¿no? 28 Villagrán. Me falta Fernández Barona. Y ya nada más. Villagrán y Fernández Barona. Bueno, les decía, entonces, de estas aplicaciones es para que más o menos ustedes se enteren de cómo se calcularía o cómo se definen los parámetros del transistor JFET. Es el primer circuito que les pinté aquí de la página 35, que es las características eléctricas del transistor. Y los dos parámetros importantes del transistor que definen se define el transistor es el voltaje de oclusión y la corriente de saturación. Entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, disculpe que lo interrumpa otra vez. ¿Necesita ayuda con las imágenes? Si quiere puedo compartir pantalla. Pues si tú me ayudas, sí estaría bien. Ok. Te abro ahorita la pantalla. No, espérate, ocultar imagen. Espérame. Compartir, ahí está ya. Ahora sí. Compartir, ahí está, si me haces favor. Entonces, del primer correo. Ok, ahí está, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, qué bien, qué bueno. Sí, me ayudas bastante. Están aquí la figura 22 y la 23. Lo volvemos a recalcar porque esos son los parámetros que definen al transistor JFET. Este es el voltaje de oclusión, pinch off o de pellizcamiento. Le llaman, otros autores le llaman voltaje de cierre y es BP, pero a veces se designa como BPO. Aquí ponen BP. Y luego está la otra, que es el otro parámetro que caracteriza al transistor, es la corriente de saturación IDSS, corriente de saturación de drenaje a fuente. Entonces, esos son importantes los dos parámetros que definen al transistor JFET. Entonces, si te fueras más hacia la izquierda,
para ver. Uno, Ahí está bien. 2, 3, figura las tres figuritas, 3 hacia la derecha. Que se vea más, mejor la 23. Sí, la figura Ok. 24. Ah, la 24, ok, entonces me paso a la otra hoja. Sí, es la 22, 23, 24. O sea, más esa, exactamente. Esta es la curva característica de transferencia o transconductancia. Entonces está a diferentes temperaturas, ¿sí? Y se ve que, por ejemplo, a 25 grados, a 0 o a menos 25, hay un punto que le llaman punto Z. Ese es el punto de estabilidad en temperatura para este transistor y ese punto precisamente va a estar dado para la figura, en la otra anterior, por favor, la otra hoja, página, por favor. Sí, me ayudarías ahí. La siguiente, donde esté la página 38, 39, o la siguiente, pues, ahí está. Pues sí, ahí se ve, el punto 4.1 dice que transistor efecto de campo de unión, precisamente está el análisis y se llega a la ecuación 15 o la ecuación 14, ¿sí? Es la misma ecuación cuadrática, ¿eh? Bueno, pero es más adecuado la ecuación 15, o sea, la inferior, donde nos dice que el voltaje está en la ecuación 15, que se oculta, apenas se alcanza esa. Ahí está que el voltaje en la compuerta menos el voltaje de oclusión debe dar más o menos 0.73 a temperatura ambiente, por eso dice 300 grados Kelvin. Quiere decir que entre el voltaje de polarización y voltaje de oclusión característico del transistor debe haber una diferencia de 0.73 volts. Ese es el punto de estabilidad en temperatura. Entonces, que sepan ustedes esas características, los dos parámetros y el punto de estabilidad en temperatura, y que el transistor tiene una transconductancia cuadrática, que no lo olviden, porque es una ecuación cuadrada, y que pues a veces solamente para señales muy pequeñas es lineal, pero ya señales muy grandes, pues grandes como que será un volt, entonces va a ser, perdón, les va a deformar la señal, va a generar un segundo armónico. Para milivolts está muy adecuado, ¿sí? Ahí sí nos daría, no nos distorsionaría, pero aquí con ese voltaje, perdón, híjole, entonces, allá me hice bolas. Aquí quería complementarles a ustedes, precisamente es la página, a ver, si le pasas a la otra, 2 más, por favor. Ahí está. Esa es, aquí si ustedes ven en esa página, está indicada lo que se llama distorsión, y lo que quiere decir aquí es que este transistor, nosotros en la práctica deberíamos de calcular ese factor N, que en teoría nos dicen que es 2. Entonces en práctica se saca ese valor y ese N puede ser 2.2, 2.4, 2.6, dependiendo del transistor que estemos probando, nos puede resultar un exponente que no es exactamente 2. Entonces eso generaría más distorsión armónica. Entonces, para que ustedes que sepan esto, que ya en la práctica se dice que vale 2 y no es 2, sino es un poco más allá
¿Quién se unió ahorita, perdón? ¿Quién se conectó ahorita? Moreno Yo, Calzada. profe, Villagrán. Perdón, Yo, profesor. Villa- Ramírez. Villagrán, ¿quién más? Ramírez, pero es que ya me había conectado antes, me sacó el internet. Está bien. ¿Quién más por ahí? Fernández. Moreno Calzada. Moreno, Calzada. Moreno, Calzada, sí me faltabas. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Fernández Varona, ¿no está? Bueno, entonces estábamos aquí en la página. Ahora sí. Bueno, les decía aquí, importante entonces es que sepan que este dispositivo es cuadrático desde el punto de vista teórico. Ya en la práctica es otro factor. Factor que está del orden de 2.2, del orden 2.4 por ahí. Entonces, no coincide con lo teórico. Pero bueno, para que sepan ustedes que hay que, ya dado aplicación a algún circuito, conviene saber qué factor tiene esa ecuación exponencial, que según es 2, pero bueno, anda por ahí, ¿verdad? 2.2, 2.4. Entonces, eso genera distorsión si ustedes lo hicieran en un amplificador de DC. Entonces, está en la 2. Allí del lado izquierdo de esta misma página está el circuito equivalente de un JFET. Entonces, si puedes reducirle un poquito, ahí la ecuación, la figura del circuito equivalente para señales pequeñas, ¿sí? Está precisamente como es una fuente de corriente, ¿sí? Dependiente de tensión. Entonces, ahí tienen las capacidades porque va a presentar ciertos efectos capacitivos. Entonces, está mostrado ahí como el capacitor que habla de compuerta fuente. Ya se me fue, ya se me perdió. Bueno, está la compuerta, está la capacitancia, la capacidad que existe entre la compuerta y el drenaje. Entonces me van a quitar en 10 minutos para que ustedes se conecten otra vez. Y aparece una resistencia en serie con la fuente de corriente. Es entre 4, bueno, entre drenaje y fuente, se ve que hay una fuente de corriente que es GB, G por B, que es fuente de corriente. Nada más ahí, bueno, falta la flechita de indique la corriente. Y la señal de entrada es la señal de compuerta, y si ven ustedes, está un capacitor, un efecto capacitivo, que es el efecto de la entrada, o sea que va a ser como un capacitor en la entrada entre compuerta y fuente. Es alta impedancia este transistor desde el punto de vista teórico, tiene un valor, ¿verdad? Pero bueno, aquí está mostrado más o menos en RG, que es la resistencia que aparece en la entrada. Perdónenme. Bueno, entonces, si pasamos a la siguiente figura 61, esta es la 33. 33, no. Estamos aquí en la página, déjenme ver. Ya me pasé. 30 y, ¿qué página estamos? En la 41. Ah, ya. Creo que ya me pasé. No. Bueno. Estamos ¿qué? En la de distorsión. Si pasas dos ruido, pero bueno, hay otro capítulo ahí de ruido
que no es muy importante ahorita para tratarlo. Aquí la otra hoja, la otra página, por favor. En esta página se tiene ahora el transistor MOSFET. Si ven la figura aquí, 36, fíjense, en la figura 36 está precisamente el MOSFET de empobrecimiento y se ven que es algo similar a la del JFET, excepto que la compuerta no se ve una unión, sino se ve que hay una especie de plaquita, una placa, pero sigue existiendo, importante que sepan, que sigue existiendo la barra de material semiconductor entre drenaje y fuente. Ahí se ve como una línea negra que es la barra. O sea, sigue siendo desde el punto de vista básico una barra de material semiconductor, por lo tanto esa barra tiene un valor de resistencia. Esta resistencia es la que aparece en la figura, ahí de abajo, la figura 36, la pendiente de ese grupo de curvas, precisamente es la pendiente de la barrita, la resistencia de la barra de entre drenaje y fuente. Y entre compuerta y fuente o compuerta y drenaje no hay conexión. Es un efecto capacitivo. En ese transistor, entonces, de principio, entre drenaje y fuente va a haber un valor de resistencia para que cuando lo probemos se sepa que es una resistencia y va a darnos precisamente, ya sea con la polaridad más menos en el multímetro o menos más, va a ser una resistencia. Eso es en la figura. Bueno, este transistor, igual que el JFET, es fuente de corriente, ahí está en la figura 36, es una fuente de corriente dependiente de voltaje, del voltaje en compuerta, ¿sí? También el JFET es fuente de corriente dependiente de voltaje. En ese aspecto son iguales, ¿sí? Excepto que ahora en la compuerta, como no hay unión, puedo polarizar la compuerta tanto positivamente como negativamente. Si la pongo positiva, incrementa la corriente de drenaje. Si la pongo negativa, se reduce la corriente. Entonces, para un VGS igual a 0, puede ser positivo o negativo. En el JFET nada más puede ser negativa la unión para que esté polarizada inversamente la unión. En este MOSFET no hay problema en ese sentido. Entonces está esta página, déjeme ver, luego está la siguiente página. Entonces, ese transistor, ¿sí? Ah, no, nada. Ya se me está cerrando la garganta. Bueno, miren, no, vámonos hasta la, déjenme ver, hasta la página. Bueno, yo creo que no. ¿Podemos irnos al otro correo, por favor? Para ver las aplicaciones del JFET. Creo que ya les había yo dado el anterior artículo, el anterior correo. Y entonces aquí el JFET en la siguiente correo, el segundo correo, que son aplicaciones, donde están las páginas 80,
8081. Sesenta y nueve, 79, 69, 79. Estamos en la 81. Bueno, aquí precisamente está el JFET como un interruptor en serie. Es decir, pueden ustedes aplicarle una señal alterna y este puede cerrar, conducir o no conducir. Esta es la figura número 60, figura 60. Entonces, ahí está en serie, pero también puede usarse como interruptor en paralelo. Está en la figura número 64. Si ustedes le siguen hacia adelante, vemos la figura 64 como aquí está en serie, nos vamos a la 64 y encontraríamos el transistor utilizado tanto en serie como en paralelo. Es la figura 64, aquí está. Ahí están los dos transistores, uno en serie y uno en paralelo. Es para en cierta forma darle precisamente a conmutar la señal. Es decir, si cierra un interruptor, el otro se abre, o se abre el otro y se cierra el otro, para reafirmar la forma de onda de esa señal. Es decir, le llaman aquí, es un interruptor serie paralelo para formar bien las señales. Entonces, aquí el objetivo es que se sepa que este transistor es un interruptor que puede utilizarse para abrir y cerrar, ¿sí? Excitando su compuerta y les va a dar la operación de una directa, la va a pasar a alterna, o para lo que le llaman muestreo o chopeado, le llaman luego. Total, vámonos ahora. No sé si esto yo ya les había dado seguimos un poquito, y lo que me interesa mucho es que vean ustedes, déjenme ver, aquí quedó al revés, porque está la figura del diferencial. Aquí, seguridad. Pasamos compartir pantalla. Ahora sí, por favor, si nos podemos ir a la figura 73 del segundo correo. ¿Cómo ves? A ver, ahí se ve o no. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Finalizado. Esta es la página 70. Este es el diferencial. Miren ustedes, les dije la vez pasada, si no se los dije, pues corríjanme, porque ustedes deben de ver de preferencia el análisis, lo que es un puente de Wheaton. Del puente de Wheaton saben que hay 4 ramas. Entonces, eso es en circuitos eléctricos, le llaman puente de Wheaton, pero con circuitos ya electrónicos, las ramas precisamente son sustituidas por 2 transistores. Y entonces, el diferencial, hagan de cuenta que es un puente de Wheaton, ¿verdad? Pero con elementos, en este caso, ya sea con bipolares, se acostumbra a poner con bipolares o también con JFETs. Aquí está mostrado el diferencial con JFETs y se ha
Déjenme ver porque aquí tengo que quitar a su recibir a los compañeros que se desconectó aquí el sistema. Perdón, aquí. Bueno, ya estamos casi todos. La cuestión es de que sepan que este diferencial, aquí nada más está parte del diferencial. El transistor deben tener en el drenaje, deben tener sus resistencias. Los dos transistores deben tener su resistencia. En esta figura no se las pintaron. Falta poner las resistencias de drenaje, cada transistor, y entre fuente, o sea, la terminal, se unen las fuentes de los transistores y debe alimentarse con una fuente de corriente, al igual que la fuente de Wheatstone. El puente de Wheatstone, cuando se alimenta de una fuente de corriente, se hace menos sensible a variaciones de la alimentación o de la fuente de voltaje que alimenta el circuito. Esto se los voy a ver si se los envío, lo que es el puente de Wheatstone, para que ustedes amplíen las bases por las cuales se tiene el amplificador diferencial. Es la base de los operacionales. Entonces, aquí está puesto con transistores FETs. Aquí se hace un análisis del diferencial con transistores y nos da una ecuación que de momento pues no, casi no la vamos a ocupar, pero ustedes sí la van a ocupar en electrónica lineal. En electrónica lineal hay que poner las cargas, la resistencia de carga de los drenajes y la fuente de alimentación y la fuente de corriente que alimente el diferencial. Y esto es la base de los amplificadores operacionales, o sea, de los circuitos integrados ya analógicos. La versión, nada más para que sepan, es un diferencial con FETs. Lo mismo se hace con el bipolares, y también nos da un amplificador diferencial con bipolares. Entonces, mira, vámonos ahora. Aparece por aquí ya los circuitos con transistor diferencial, pero bueno, no es el objeto ahorita. Sí, a ver si nos vamos a la página 101, 96, la 101, esa parte importante. Ahí, gracias. Fíjate, aquí la parte que interesa es que vean ustedes precisamente el transistor JFET es una resistencia dependiente de voltaje, o sea que el voltaje de drenaje a fuente nos va a presentar un valor de resistencia que es la resistencia de la barra cuando la compuerta, por ejemplo, vale 0. En este caso, como tenemos la primera recta la primera recta en la parte superior es la resistencia cuando el voltaje en la compuerta es 0, o sea que no hay ningún potencial aplicado en la compuerta. Entonces, entre drenaje y fuente, entre los extremos del transistor, va a haber una resistencia. Y si aplicamos un voltaje en la compuerta, esa resistencia va a cambiar, que es lo que está haciendo ahí. ¿Sí? Ay. ¿Me permiten un momento, por favor? ¿Me permiten un momento? Bueno. Sí, profesor. Bueno. 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 Dile que te aquí le das un número. Aquí estamos números. Bueno, entonces sí, discúlpeme. El objetivo de esta gráfica es para que ustedes sepan que entre drenaje y fuente el transistor es una resistencia dependiendo de voltaje. Entonces, es un elemento activo que es resistencia variable. ¿Sí? Y entonces,
Aquí está mostrado que es resistencia. Dice resistor controlado por voltaje, o sea, el JFET. Entonces, si pueden pasar la siguiente página, por favor. Estamos en la figura número... Bueno, aquí ya está como interruptor, creo que ya lo vimos, aquí como un interruptor paralelo, o sea, pueden utilizarlo como un transistor que conmuta o cierra y abre, o manda a tierra la señal, o deja pasar la señal. Bueno, me están escuchando más o menos. ¿Cuál sería la otra página? Profe, ok, sí, está bien. Déjame ver qué página estamos ahorita, la 302. Me distraje un poquito. Creo que no. Aquí está, prueba de disco. Aquí está. Ya estamos en... A ver, creo que al final está una aplicación. No es esta. Aquí está. Ahora sí. Bueno, aquí está, aquí hay una aplicación. No recuerdo yo si ya les había yo dado una de las aplicaciones de la electrónica. Está hecho sobre una, le llaman visión nocturna, ¿verdad? Es una cámara que sensa infrarrojo, ¿sí? Entonces, es una aplicación de los transistores sensibles a la luz, ¿verdad? Y entonces, pues no es más que para que ustedes sepan cómo funcionan esas cámaras que le llaman de visión nocturna, que es una cámara que detecta infrarrojo, ¿sí? Nos podemos ir al otro correo. Sí, profe, déjeme descargo las fotos para poder mostrarlas, no me tardo nada. Sí, no te preocupes. ¿Hay algún compañero que tenga algún comentario, algo? Creo que yo ya les había dado estas copias. No les pude preguntar si ya las habíamos visto o no. Si ya les había comentado lo del MOSFET. El transistor MOSFET actualmente es el que se está utilizando en todos los circuitos electrónicos o los equipos electrónicos, ¿verdad? Y es el que nos ha funcionado para tanto como, por ejemplo, cámaras como esta, los celulares, las computadoras. Entonces es importante que se capte la idea porque es un transistor que es fuente de corriente dependiente de voltaje. Aunque el concepto a veces cuesta trabajo manejarlo, pues yo he visto muchas fallas cuando no se tiene bien esos conceptos. Entonces yo les voy a pedir a ustedes que se aprendan esto, las 3 tipos de fuentes de alimentación, ¿sí? Es la fuente de, ¿se acuerdan del divisor de tensión? Les había yo dado el divisor de tensión donde están los 3 modos de operación de las fuentes de energía eléctrica: la fuente de corriente, fuente de tensión y fuente de potencia. Muy pocas personas he encontrado que definen la fuente de potencia, ¿sí? Pero es lo que quiero que ustedes capten ese concepto, ¿sí? La fuente de potencia. Las fuentes, generalmente todos los libros manejan fuentes de tensión y por ejemplo, los transistores que nos dan corriente, cuando le aplican su resistencia de carga, la traducen a voltaje. Esa corriente de salida la traducen a voltaje. Para fines educativos o para fines de un solo transistor, bueno, se le aplica una resistencia de carga, pero no siempre hay que utilizar la resistencia, porque cada resistencia que le pongan ustedes al transistor es energía térmica perdida, se va a generar calor. Entonces, ese concepto en un principio costó trabajo entenderlo,
porque pues por eso se calentaban las computadoras. Antes tenían tenían que poner un aire acondicionado, etcétera, y en la actualidad pues ya vieron que pues hay que quitar esas resistencias, porque esas resistencias causan pérdidas de térmicas, pérdidas de calor. Entonces, antes incluso las PCs no había ventiladores para enfriar la computadora, o en la actualidad, si ustedes las ven, ya han reducido sus resistencias internas y por eso no se genera tanto calor. Ya no sufrimos de que se caliente mucho la computadora o lo que tengamos nosotros, tanto celulares como tabletas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que capten ustedes bien, si hay duda, que capten bien el término fuente de las fuentes, los 3 tipos de fuentes: la fuente de corriente, fuente de tensión y fuente de potencia, o lo que yo les había dado en el divisor de tensión como trabajar las fuentes en tensión, en corriente o en potencia. Si hay algo que ustedes no se capten bien, pregunten, o por favor díganme, oigan, no le entendimos, explíquenos o cualquier cosa, porque sí me es importante que entiendan esos 3 modos de operación del divisor de tensión. Esos 3 modos les va a dar a ustedes mucho criterio en cuanto al uso de la potencia o del uso de fuentes de corriente. ¿Muy bien? Entonces, les voy a pedir que no olviden esos modos de operación. Si hay duda, pregúntenme o díganme, volvemos a repetirlo, ¿no? No se preocupen por ello. Lo que me interesa es que no se capten bien esos 3 fuentes de alimentación: tensión, corriente y potencia. Incluso les di, bueno, en unos apuntes por ahí de Culhuacán, de una maestra, pero no tiene bien el concepto de tensión, corriente y potencia, y a veces manejan potencia como si fuera cualquier otra, pero una cosa es fuente de potencia y la otra es potencia, ¿sí? Porque en un circuito de tensión hay potencia, pero es variable. En una fuente de corriente hay potencia, pero es variable la potencia. Y en la fuente de potencia, que no olviden ustedes, es potencia constante para cualquier cambio de resistencia. Y ese concepto les va a dar cabida, por ejemplo, a manejar lo que es la energía electromagnética o las fuentes de radiofrecuencia, las señales de video. La luz es una señal de potencia, ¿eh? Entonces, la idea es que ustedes más capten esa situación. Bueno, estoy aquí en esta correo, que es la parte final, creo, ¿no? Pero a ver, el otro donde dice prueba de dispositivos. Ah, pues es creo, ¿verdad? Bueno, ahí a continuación de esa hoja sigue una que dice circuitos equivalentes. Es circuitos equivalentes de los multímetros digitales. Está en la parte superior. Los multímetros ADES, para cuando leen DC, pues casi es un lector de tensión que está marcado ahí en un rectángulo, en un cuadrito, en un cuadro, y bueno, en serie tienen resistencia, ¿sí? Entonces, del lado derecho lee, del lado izquierdo de voltaje, y del lado derecho lee corriente. En el caso de corriente, sería casi el mismo multímetro, pero ahora con una resistencia en paralelo. El amperímetro tiene una resistencia en paralelo que es pequeña, ¿sí? Para que no altere la medida de corriente. La R2 que aparece por ahí es muy pequeña, ¿sí? Comparada con el del voltmetro de DC, que debe tener una alta resistencia, ¿sí? Esto es cuando los multímetros leen DC. Cuando leen CA o voltaje alterno, pues es el mismo de DC, pero le agregan un diodo para rectificar y pasar la señal alterna a señal directa. Y eso sucede tanto en voltmetros como en amperímetros.
El amperímetro también tiene una resistencia en paralelo para reducir la resistencia y no alterar las condiciones del circuito donde esté aplicado, ¿sí? Entonces, trato de representar ahí cómo sería un voltmetro de DC y un amperímetro de DC, voltmetro de CA y amperímetro de CA, y lo mismo sucede en capacitancia. Para un multímetro que lea capacitancia, tiene un generador de alterna, un generador de función, un generador de alterna que nos va a dar va a ser aplicada al capacitor, y el capacitor, la caída de tensión va a ser proporcional precisamente a su valor. Se los pongo ahí porque muchos multímetros traen dizque la medida de capacidad. Entonces, el capacitor debe medirse en CA, ¿sí? Esto es también, del lado derecho, en el caso de medición de capacitancia, puede medirse resistencia. Sucede que aquí el multímetro, si ustedes ven, está representándose como una fuente de corriente alimentado con una fuente de voltaje, que puede ser de 3, 4,5 o 9 volts. Los multímetros tienen esas baterías que puesto en serie va a dar un efecto de fuente de corriente. Esa corriente, al aplicarlo a una resistencia en las terminales de entrada, nos va a dar una caída, y es lo que lee el medidor que está indicado ahí, que voltaje proporcional a la resistencia, debido a que la corriente es constante o es una fuente de corriente. Generalmente, cuando queremos medir resistencia, el ajuste de 200 ohms, si ustedes toman la medida y en el multímetro con resistencia lo ponen un amperímetro en serie con las terminales del multímetro, pueden leer la corriente a la cual presenta este multímetro. Es decir, con un multímetro que lea resistencia, ponerle otro multímetro que lea corriente, van a leer un valor de corriente que generalmente para 200 ohms es una fuente de 1 miliamper, teóricamente, aunque en la práctica hemos detectado 1.2 miliamperes, 1.4, hay unos que 1.8 miliamperes, dependiendo de la marca del multímetro, pero lo importante es que sepan que cuando miden resistencia, el multímetro se comporta como fuente de corriente, ¿sí? Y que al aplicarlo a una resistencia, la caída que tiene la resistencia se lee y es directamente proporcional a la resistencia. Por eso, ahí es lo que trato de representar. Si hay duda o si no se entiende algo, por favor, pregúntenlo o aclárenlo. Esto es porque, miren, algo que nunca les van a decir y no los manuales no dicen, es que precisamente cuando miden resistencia, la multímetro se comporta como fuente de corriente, ¿sí? En el caso de 200, otra vez 200 ohms, les da una lectura del orden de 1 miliamper. Y así, si ustedes le ponen 2000 ohms, para medir 2000 ohms, la corriente baja. En lugar de ser 1 miliamper, va a ser 0.1 miliamper. Y así, si aumentan ustedes la medida de medir resistencia a 20,000, por ejemplo, ahora se va a hacer 0.01 miliamper, la fuente de corriente. Generalmente la parte que importa de un multímetro cuando la usamos como fuente de corriente es la de usar con R igual a 200 ohms. No sé si esto me esté explicándome bien, pero si no, pues pregúntenme, por favor, o díganme, no le entendemos. Esta gráfica trato de representar la forma en que medirían ustedes los dispositivos, pero definiendo más o menos cómo funciona el multímetro, las bases del multímetro, podemos hacer las mediciones de los dispositivos. Principalmente que sepan que el multímetro va a comportarse como fuente de tensión, de corriente, perdón, ¿sí? Y que también si le ponen en la escala de ohms, les va a dar como una fuente de voltaje.
Incluso cuando miden ustedes de qué continuidad, es más fuente de voltaje que fuente de corriente. ¿Sí? Entonces, una de las ideas era que manejaran ustedes precisamente esas mediciones o que conocieran más el multímetro. Bueno, en la parte, esas dos, ya estos 4 arreglos que se aparecen en la parte inferior, por ejemplo, en la prueba de diodos, ponemos el multímetro, lo ponemos, por ejemplo, en ohms, nos va a dar precisamente una fuente de corriente y nos la va a aplicar a un diodo y vamos a leer la caída de tensión que tiene el diodo debido a la corriente esta que es de 1 miliamper. Si es que la pusiéramos en 200 ohms, nos va a dar una caída de tensión que nos dice que es la caída directamente proporcional a la caída a la que tiene el diodo. Sí, generalmente nos va a aparecer 0.7, ¿sí? Porque está calibrada la fuente de corriente a 1 miliamper. Entonces el multímetro nos leerá 0.7. Lo mismo sucede cuando ponemos frecuencia, necesitaríamos la frecuencia que leamos. Bueno, aquí está medición de frecuencia, nos da directamente que el voltaje va a ser proporcional a la frecuencia que tenemos aplicada en el multímetro. Tal vez esta aplicación no tenga mucho caso, pero algunos multímetros tienen medición de frecuencia y precisamente la lectura que nos va a dar es proporcional a la frecuencia, ¿sí? Y la leemos en hertz. Bueno, este multímetro para medir temperatura, a veces tiene un termopar. O sea, un termopar es la unión de 2 metales y la unión de los 2 metales nos da una diferencia de potencial. Problemas de interfase, cuando se unen 2 metales, se va a tener una diferencia de potencial, ¿sí? Y entonces ese potencial es el que leemos nosotros en el multímetro, ¿sí? Y nos da directamente la lectura en voltaje. Y es proporcional a la temperatura del termopar, que se aplica el termopar. Bueno, según esto, cuando el multímetro tiene indicado la prueba de transistores, en realidad tiene internamente el multímetro una fuente de corriente aplicando una corriente a la base y leeríamos la corriente en colector. Entonces, es importante que la corriente en base sea estándar, ¿sí? Por ejemplo, de 10 microamperes, nos va a dar directamente, por ejemplo, 1 miliamper dirá que la beta es, por ejemplo, de 100. Y que no es más que leer la corriente que hay en colector debido a una corriente de base, y esa es lo que se conoce como beta o ganancia en corriente. ¿Me explico? Entonces pasamos a la otra página, por favor. Aquí, bueno, está la prueba de diodos que ustedes ya deben ver. Por ejemplo, en el Floyd está este método de prueba de diodo, ¿sí? Aparece el 1, que es el diodo de unión, está muy bien descrito en el Floyd, pues aquí nada más lo pongo de referencia, que me da en sentido directo me da 0.7 y en sentido inverso me da un valor muy grande, y a veces en el multímetro aparece que está fuera de rango, ¿sí? Entonces aparece luego que el R, que aparece luego las LO, algo así, que dice que está fuera de rango, que es muy grande la señal, pero eso indica que está abierto el diodo y en el otro está conduciendo, por eso da un voltaje de caída cuando conduce. El transistor bipolar, en la segunda, que es la segunda prueba de transistor bipolar, es a fin de cuentas 2 diodos desde el punto de vista del multímetro. Entonces, ya sea un arreglo NPN, los diodos están más o menos manejados como están mostrados, opuestos, ¿sí? El centro es la base y el colector es una unión, lo mismo que de base a emisor es la otra unión. Lo mismo sucede ya sea un PNP, nada más los diodos están al revés, están encontrados, pero generalmente es probar un transistor bipolar como si fueran 2 diodos de unión. Entonces,
Por ejemplo, aparece el punto 3, que es el transistor unipolar, o sea, el JFET. Entonces, aquí vemos que de acuerdo al circuito equivalente del JFET, entre drenaje y fuente hay una resistencia y en medio en la compuerta es una unión. Entonces, deben leer ustedes con el multímetro una resistencia entre drenaje y fuente, que si ponen del más arriba y el menos abajo, el drenaje positivo y la fuente negativa, o cambian la fuente, la positiva la ponen a la fuente y el drenaje la ponen el negativo, nos da, debemos de suponer que es una misma, que es una resistencia, porque no presenta cambios, aunque cambiemos las terminales. Pero en cambio, cuando probemos entre compuerta y cualquiera de los dos, drenaje y fuente, van a ver que cambia la resistencia. Entonces nos indica que hay una unión. Si la lectura no se repite de una forma con más, menos, o si la cambiamos a menos, más, nos cambia, significa que hay una unión. Esa es una clave importante para probar los dispositivos, identificar cuántas uniones hay, ¿sí? Lo mismo si, a ver, ¿le puedes subir un poquito, compañero? Ándale. Aquí está precisamente el JFET de unión, que entre drenaje y fuente es una resistencia, porque es la resistencia de la barra, y entre compuerta y fuente es una unión. Entonces, que se graben ustedes este circuito equivalente del JFET. Entonces, el JFET con el siguiente dispositivo, como ven, en la parte de inferior aparece cómo probar el JFET cambiando el multímetro y vemos que hay en la barra, no hay cambio en resistencia. Pero en cambio, entre compuerta y fuente, vemos que hay diferencia, que uno conduce más que el otro. Entonces vemos el JFET. Entonces, puedes pasar la otra hoja. Aquí está precisamente un transistor MOSFET que le llamamos el depleted, que es empobrecimiento. El empobrecimiento se debe a que tiene pocos portadores o tiene pocos portadores de carga, ¿sí? Y entonces el circuito equivalente está del lado derecho, entre drenaje y fuente. Es una resistencia porque es la resistencia de la barra. Entonces vamos a leer únicamente ahí resistencia. Pero si medimos con puerta, con drenaje o con puerta con fuente, no vamos a leer nada porque está abajo representado que está interrumpido el circuito y no va a indicar nada. Entonces, lo único es que este JFET, entre drenaje y fuente hay una resistencia, ¿sí? A ver, vámonos a la parte inferior, por favor. Puedes moverle, desplazar. Aquí está las curvas características del MOSFET de empobrecimiento o depleted, ¿sí? Entonces, aquí vemos en esta curva característica es la de transferencia o transconductancia. Y aquí se puede definir el voltaje de oclusión y la corriente de saturación, que es la que vimos desde el primer circuito. Ahí estaba IDSS y BPO, voltaje de oclusión o cierre. Y que sepan ustedes que la característica de salida es fuente de corriente dependiente de voltaje, ¿sí? Entonces, aquí repetir las curvas características para que no olvidaran el transistor, cómo funciona. Podemos irnos al otro lado, a la otra página, por favor. En la siguiente página está el otro tipo de transistor. No, a ver, bueno, este es el mismo, que es el otro, la otra, por favor. Este es el otro transistor, que es el de enriquecimiento.
Aquí importante es que se den cuenta que entre drenaje y fuente, como la barra de material semiconductor está rota, no hay conducción, entonces prácticamente entre drenaje y fuente nunca van a encontrar un valor de resistencia porque está interrumpida la barra, ¿sí? Y la compuerta y cualquier otra terminal, la compuerta con el drenaje o compuerta con la fuente, como no hay conducción, pues prácticamente vamos a encontrar que con un multímetro no nos va a encontrar ningún valor, como si estuviera abierto. Y no hay que pensar en eso, sino hay que pensar que puede estar funcionando. Esa es la prueba que tendríamos que hacer, aplicarle una resistencia, por ejemplo, en una fuente de voltaje a la compuerta, como dice aquí en la parte en la cuarta figura, en la figura de abajo, la cuarta figura, que aparece que hay que aplicar un potencial en compuerta para que pueda establecerse una conexión entre drenaje y fuente, o en otras palabras, que el canal se recupere o que conduzca. Y entonces esa sería la clave que hay que utilizar para probar un transistor MOSFET de enhancement, enriquecimiento, ¿sí? Esto se utiliza mucho en fuentes conmutadas, entonces tienen que saber, tienen que entender bien este funcionamiento para que sepan si su transistor funciona o no. Entonces, para este transistor, como no presenta conducción, con un multímetro no funciona, sino hay que utilizar otro mínimo, o también aplicándole un voltaje a una de las terminales para hacer que el canal conduzca, porque el canal, hasta que le apliquen un potencial, va a empezar a conducir. Entonces, que vean este MOSFET, porque esto es importante. No vayan a pensar que están dañados los MOSFET, porque es lo que sucede. Se dice que el MOSFET no conduce, ¿verdad? Que no funciona, y es que falta precisamente que el canal se active. Entonces podemos pasar a ver más o menos la figura de abajo. Bueno, este transistor, si ustedes ven esta figura donde está la característica de transferencia, tiene que aplicarse un voltaje que le llaman voltaje threshold, ¿sí? O umbral, para que el transistor empiece a conducir. Entonces, con los multímetros es precisamente trabajar arriba de cuando empieza a conducir el transistor, ¿sí? Eso es importante que se entienda. Y quiere decir que este transistor, ya sea que le aplique, a este transistor necesitamos aplicar siempre un potencial positivo en compuerta para que el canal se restablezca y pueda funcionar como la barrita, como fue funcionado el FET de empobrecimiento, o como ha funcionado el JFET. Entonces hay que restablecer el canal, ¿sí? Entonces, a ver cuál sigue, qué figura sigue por ahí, por favor. Si hay alguna duda, aparecen aquí, bueno, las curvas características del transistor de enriquecimiento. Que sepan ustedes que tienen que aplicar un voltaje en la compuerta para que empiece a haber una conducción en colector o drenaje, ¿sí? Y bueno, pueden ustedes ver que desde 0 hasta cierto valor, voltaje umbral, va a empezar a conducir. La gráfica que aparece ahí es no lineal, es la misma ecuación cuadrática que del JFET, sigue siendo una ley cuadrática, ¿sí? Y la figura de abajo es el transistor precisamente conectado para aplicarle un voltaje en la compuerta, y el transistor nos dará una corriente proporcional, o sea, es una fuente de corriente dependiente de voltaje. En ese circuito está así aplicado. ¿Cuál sigue, perdón, para ya? Bueno, aquí aparece otro, el del tiristor. No es ahorita todavía el trato de tiristor, tengo que darles a ustedes lo del tiristor. Pero el tiristor, a fin de cuentas, son 3 uniones.
son 4 capas de material semiconductor y las 4 capas forman 3 uniones. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces nada más lo vemos. ¿Qué otra hoja hay? A ver si sigue algo más. Creo que es la última. Ese es otro. Ese es el IGBT. Pues, a ver si hay otro. Ya creo que ya es la última, ¿no? Sí, ya es la Que última. sí. Ah, bueno. Ah, perdón. A ver, miren, yo no sé si me capten bien. ¿Se escucha el sonido? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿No me escuchan fuerte sí, fuerte y o claro. bajo? ¿Todo bien? ¿Mande? ¿Todo Sí, bien, fuerte y profe? claro. Bueno, porque como tengo aquí un micrófono, quise probar y no les pregunté si se escucha bien o si escucha fuerte. Bueno, entonces miren, esto nomás es la parte que quiero que ustedes vean de prueba de los dispositivos. Luego completamos con el tiristor y el IGBT y los otros que son de resistencia negativa, que es otro tema que tengo que darles a ustedes para que vean ustedes cómo es una resistencia negativa. Por lo pronto, ¿hay alguna duda? Bueno, tengo una duda fuera de todo lo que nos ha explicado, profe, Ajá. con respecto a las evaluaciones. Ah, sí, miren, estoy terminando precisamente, mañana yo ya voy a publicarlo en el SAES, que si ustedes no están de acuerdo, nada más tienen mañana para corregirme o llamarme o hablarme, mandarme mensaje, ¿por qué no están de acuerdo? De momento aquí ahorita ya no tengo la calificación porque se me traspapeló, pero apenas estoy aquí terminando. Déjenme ver. Bueno, ¿quién eres tú? Perdón, me Pues dijiste Escobar Pérez, profe. Escobar, ¿qué? Pérez. Escobar, Eh, Esteves Pérez. no, Escobar Pérez, soy el que está hasta abajo. Ay, Escobar. Híjole, ¿por qué te escondes, ma? Aquí en No. la lista. Ya Ay, voy a hacer, ya la voy a corregir, es que se ha quedado siempre abajo. Pero bueno, discúlpame. no se A preocupe. ver, ¿contigo qué? Nada más era solo por ver como hay algunos profesores han subido calificaciones y eso, para ver el estatus nada más. Sí, pues tienes como 7, man. Ah, Sí, es que Disculpe, ahorita no. Sí, ¿hasta cuándo tienen para subir calificaciones? pues mañana es la última. Miren, en el transcurso de la mañana ya verán ustedes estas calificaciones. Hoy termino y ya ustedes la verán en la mañana. Si no están de acuerdo, pues me mandan mensaje. Yo creo que con ustedes no tengo mucho problema, pero espero, yo les digo, déjenme terminarles. Si no están de acuerdo, me mandan mensajes o me hablan por teléfono. ¿Cuál es su número, maestro? 40 34 01 25. Es celular, ¿verdad? Sí, 55, ya sabes que todos tienen Ok. 55. Gracias. Profe, mañana tenemos clases con usted. ¿También en su hora podríamos rectificar todo? Claro, sí, si no, Pero mañana no hay sí, clases, ¿o sí, maestro? no sé, yo no lo sabía yo. Porque un 21 profesor de en la junio. clase pasada nos comentó que como es el día del Politécnico, era día inhábil. No, ¿O sí hay clase? no. Sí, bueno, yo sí les daría, si solo que ustedes digan que no, pues no les damos. Pero yo tengo que tener calificaciones mañana. Miren, hasta las 10 tienen cualquier cosa.
yo cierro va a aparecer en el size. Si no están de acuerdo, pues todavía tienen corrección, si quieren corregirlo, todavía, pero antes de las 10, porque a las 10 yo cierro el acta. Sí, profe. ¿Me explico ahí a todos? Profe, perdón que lo interrumpa, ¿puedo decir algo? No. Sí, dime. El parcial pasado y creo que también otros dos compañeros, no recuerdo bien, tuvimos un problema que, bueno, y en mi caso yo le mandé pues todas las tareas, pero usted Ajá. no vio el correo o algo así y y nos puso baja calificación y nos dijo que le recordáramos que en este parcial nos iba a recuperar. Ajá. Sí. Pues voy a O sea, hacerlo. nada más para recordarle, pues, digo, para que Sí. no se le olvide. Gracias. Sí, lo mismo, Aguilar Madrigal, ¿dónde está? Ahí estás, Madrigal. Aguilar Madrigal. Sí, profesor, aquí estoy. Ah, Diana, ¿sí está ahí usted? Sí, ¿sí me escucha? Sí, se oye muy lejos, pero bueno, yo también le voy a corregir, pero no recuerdo. Ahorita déjeme revisarlo, porque apenas estamos también con Alameda López. ¿A quién más tengo por aquí? Delgado Ayala, Belén, aquí está Belén. Claro, sí, profesor, aquí estoy. Bueno, vamos a revisarlo y espero mejorarla. Fernández Varona. No, ¿verdad? No está. Pero aquí tengo ¿qué? Macías, Alba, ahí estás, Macías. Macías, Alba, ¿no estás? Bueno, lo vamos a corregir. Lo mismo que Velázquez, Ortiz. Ahí estás, Velázquez. Espero corregir esas calificaciones. Ahí estás, Valdés. Valdés y Sí, maestro. Yescas. Sí, aquí ando. Déjame, entonces, yo te voy a revisar cómo Profe. está, porque sí, Dicen que sí, bueno, unos compañeros que sí puede aceptarlos de favor. sí, ya está Pérez Velázquez y Curiel, ya los acepté. Gracias, profe. Sí, gracias a usted. Pérez Velázquez. Pérez Mande, Velázquez. Déjeme ver, con usted qué tengo. Pérez Velázquez. No, bueno, no, con usted nada. ¿Quién más se unió ahorita? Fernández ¿Puedo? Varona, apenas te No. uniste, ¿verdad? Perdón. Fernández Varona, ahí estás. ¿Quién más? ¿Alguien más por ahí? Uriel. Curiel, contigo. Curiel. Pues no, déjame terminar de ver tu asunto porque todavía me faltas calificarte. Bueno, en dado caso, mañana en clase nos veríamos, ya les comentaría si alguien no está de acuerdo o alguna cosa. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Quién me iba a hablar? No, yo creo que fue una interferencia, profe. Sí, ¿será? ¿Alguien más está por ahí que me quiera dar alguna noticia, algún comentario? Yo, profe, Romero Rivera, ¿sí le llegó mi último correo donde le envié unos problemas? Mire, sí, pero todavía no termino. Hoy mismo ahorita la voy a terminar. Ya estoy terminando, nada más me faltan. ¿Tiene algún comentario, alguna cosa así? No, profe, solamente era eso. Muchas gracias. Romero, oiga, ¿y tiene beca o no? ¿Mande? Romero, ¿tiene beca o no? Sí, sí tengo beca. A ver, ¿me pueden decir quiénes son los de beca? Yo, Salgado Morales. Salgado Morales. Fernández ¿Beca de Varona. qué, profesor? Sí, ¿quién, perdón? Fernández ¿Quién más? Varona. ¿Quién más? La señorita que me habló, ¿quién era? ¿Qué beca de qué, profe? Los que tienen beca. Ah, ¿Usted no tiene? creo que sí. ¿Cómo cree, oiga?
No me diga eso, no significa que no. No me diga que no sabe. Bueno, es que dicen que mañana van a salir los resultados para los que le van a revalidar la beca. Entonces, ahora sí. Y bueno, aquí voy a poner la pendiente a ver qué. Pero con usted creo que no tengo problema. ¿Quién más? Yo, Escobar Pérez. Escobar Pérez. Bautista Sosa, profe. A ver, espérame, Escobar Pérez. ¿Quién más? ¿Cómo me dijiste? Bautista Sosa. Bautista Sosa. No, bueno, contigo creo no hay problema, ¿o sí? No. No. ¿Quién más? ¿Algo de alguien más de beca que tenga crítico de beca? Nada más para corroborar, profe, se interrumpió un poco mi señal. ¿Sí me escuchó Salgado Morales? Salgado Morales. Sí, pues que Ok. tienes beca, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Nomás deja gracias. revisarte, ya bien tu asunto. Y mañana, en dado caso, pues todavía no, con clase todavía no cierro la acta y ahí me dices tú si está mal o está bien. Ok, O antes me mandas un correo. sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario por ahí? Abundis, Yo, también profe, tengo Delgado beca, profe. Ayala. Con usted, Delgado. Ahí que tendríamos con usted. También tengo beca. Bueno, no, creo que con usted no hay problema. Esperemos que no. No. Abundis. Abundis. Sí, pues la idea era subirte. Sí tengo aquí anotado, ¿eh? Ok, gracias. ¿Quién más por ahí? Aguilar Madrigal. No, también, fíjese, la había yo reprobado, ¿verdad? La reprobé. Sí. No me diga. No, pero la tengo pendiente, no se preocupe, aquí ya la anoté. Ya la tenía anotada. Sí. Mañana, si quiere algún comentario, no está de acuerdo, ya me dice. Déjeme terminar hoy y ya les digo, ya mañana. O me mandan antes un correo, si no nos vemos en clase. Ok, profesor. ¿Alguien más? ¿Comentario de alguien? Aguilar Bautista, profe. No, profe, parece que no. Sí, también te tengo pendiente, Bautista. Ah, perfecto, profe, gracias. Sí. ¿Quién más por ahí? ¿Nadie más? Bravo, García. No, no, contigo no hay problema. Ah, bueno, no. Yo creo que no hay problema, pero Profe, yo, ¿quién es? Bautista. Guzmán Bautista. Guzmán Bautista. Tampoco tengo problema. Yo, profe Castillo Pérez. Castillo Pérez. Sí, yo tengo también beca. Bueno, déjame entonces elevar lo mejor posible. ¿Quién más por ahí? Yo también tengo beca, Guzmán Bautista. Guzmán Bautista. Sí, ya te tenía tomado en cuenta. ¿Quién más por ahí? Pérez Velázquez. Pérez Velázquez. Pérez Velázquez. ¿Y ahí con usted qué? ¿Qué? También tengo beca. Ah, bueno, sí, pero ya está bien. Yo creo que con usted no hay problema. ¿Alguien más por ahí? Nadie más por ahí, porque antes de que nos corten, ¿eh? Bueno, mañana entonces están atentos en la mañana para ver que si hay algún comentario a la hora de clase, o si quieren antes me mandan un correo. Sí, maestro, gracias. Bueno, ya les doy las gracias a ustedes por escucharme y espero que no se me distraigan mucho. No, maestro, cuídese. Ándale pues, buenas noches.